Hablamos de educación, lo hacemos con José Seco, es el portavoz de educación del sindicato CESIF. José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por atendernos en directo. Cuéntenos por qué consideran decepcionante el plan de prevención en centros de educación de cara al inicio del curso y exigen a la Consellería que lo reelabore. ¿Cuál es la postura del sindicato? Sí, nosotros desde el sindicato CESIF lo que hemos estado pidiendo durante meses ha sido que los protocolos fueran conocidos, estuviesen evidentemente detallados y por lo tanto se pudieran negociar para implementar sus mejoras. La realidad es que esta misma semana se han presentado, y no tanto los protocolos de contingencia, sino unas medidas o unas directrices, dado que los protocolos, y así lo dice la norma, lo tienen que elaborar los centros educativos y en definitiva los docentes y los equipos directivos. Entonces entendemos que esa responsabilidad no corresponde, le corresponde a la Consellería, evidentemente diseñar por diferentes niveles, infantil, primaria, secundaria, FP y otros, y a partir de ahí sí los centros educativos particularizarlo a la realidad de cada uno de los centros. Cuéntenos cuál es ese protocolo, cómo va a ser la vuelta al cole. Pues ahí tenemos el gran problema y es la incertidumbre. La incertidumbre porque más que lo que dicen esas medidas, lo que dicen esos protocolos, esas directrices, en realidad es aquello que no dice y ahí es donde genera el mayor problema. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, no indica cuál es la forma de actuar si hay un positivo en un centro educativo, es decir, cómo vamos a aislar a un grupo, a los docentes, cómo se van a realizar si es necesario evidentemente esas pruebas. No contempla tampoco una demanda que CESIF ha estado haciendo y que creemos que nosotros lo enmarcamos en el titular de poner a la cuenta cero y son las pruebas PCR. En septiembre volvemos a los centros educativos, parece lógico que a toda la plantilla de profesores, al menos, y de profesoras se les haga las PCR y sepamos que en ese momento ninguno de ellos está afectado por la COVID-19. Y luego un calendario para que realmente tengamos esa seguridad. Evidentemente no existe la seguridad 100%, pero es una forma de ir acotando, de ir vigilando que no se produce ningún problema. Y eso tampoco lo contiene. Es lo que usted dice, que es lo que no pone, más lo que las dudas e incertidumbres de estos protocolos. ¿Será presencial? ¿La distancia se tendrá que mantener entre los alumnos? ¿Y qué ocurre con los alumnos de la ESO que plantean desde Consellería días, una semana presencial, la otra en casa? Cuéntanos este aspecto. Sí, claro, ahí tenemos dos aspectos importantes que tú resaltabas. El primero de ellos es el hecho de la distancia de seguridad. Nosotros, en primer lugar, siempre hemos defendido desde el sindicato CESIF que la ratio máxima debía ser de 15 alumnos o alumnas por aula. Y por lo tanto eso implicaba una contratación importante de docentes. La que ha presentado la Consellería, que en lo público asciende a unos 3.867 docentes aproximadamente, es insuficiente para esta medida. Y por lo tanto, además, como decía anteriormente, no existe el protocolo de tener que llevar mascarilla. Entonces, esto para que nos entienda la gente, si nos están obligando, y es obligatorio ya en prácticamente todas las comunidades autónomas, llevar la mascarilla en la calle, aún manteniendo la distancia de seguridad, y estamos al aire libre, ¿cómo no se regula este uso de mascarillas en un centro educativo, en un aula que aunque esté ventilada, pues evidentemente es un recinto cerrado y parece a priori más relevante llevarla? Y tampoco se dice cómo se va a proveer de ese material de seguridad a los docentes o en todo caso también al alumnado. Por lo tanto, eso es importante. Y luego respecto a secundaria, nosotros hemos defendido que debe de ser presencial y esto viene un poco a línea de lo que decía anteriormente. Si realmente contratamos profesores y profesoras y mantenemos la ratio de 15 alumnos, todos pueden estar recibiendo clase presencial, que sabemos que a día de hoy fundamentalmente es la que los alumnos están acostumbrados y la que parece que da los mejores resultados académicos. Por tanto, vemos que ahí tenemos unas carencias importantes y lo que plantea la Consellería, por ejemplo en secundaria obligatoria, es alternancia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la mitad del grupo de una aula va lunes, miércoles y viernes y a la otra semana ese mismo grupo va martes y jueves.
Claro, las dudas son importantísimas, así se las hemos trasladado a la Consellería y no hemos tenido respuesta de ellos. En primer lugar, ¿cómo nos aseguramos el trabajo del alumno cuando no está asistiendo a clase? Dos, la responsabilidad de los padres y de las madres cuando un menor, porque en secundaria normalmente son menores, está en casa y los padres tienen que trabajar y no están. Y luego, por otro lado, si están, regulemos el teletrabajo, regulemos la conciliación a nivel autonómico y demos herramientas útiles para que esa medida sea utilizable de forma realista. Por lo tanto, entendemos que es improvisado, entendemos que es una salida, entre comillas, fácil y no la que convendría hacer, y que lo que se necesita es reelaborar, coordinarse con ayuntamientos para los espacios que sean necesarios, poderlos utilizar fuera de los centros educativos y poder atender así al profesorado y dar la mejor calidad dentro de la educación pública valenciana. Reducir ratios, más educación presencial es lo que se exige. Por cierto, también ustedes lamentan el retraso de educación de adjudicar las plazas. ¿Se repite la historia? Sí, efectivamente. Claro, para que nos entiendan las personas que nos ven o que nos escuchan, hay un colectivo de docentes que no saben dónde van a trabajar, el centro educativo donde trabajan, hasta que se les asigna esa plaza. Son los que se conocen normalmente como docentes interinos. No tienen la plaza, no tienen la posición aprobada y por lo tanto tienen esa movilidad. Bien. Si esa adjudicación se hace, por ejemplo, la primera quincena de julio, con las dificultades que eso representa, con el trabajo que eso representa y con la dificultad añadida este año de la COVID y el trabajo telemático, claro que sí. Por eso CESIF siempre ha estado pidiendo como sindicato que se refuercen los recursos humanos y tecnológicos que tiene la Consellería para gestionar a más de 80.000 docentes que hay en la Comunidad Valenciana, pues evidentemente tendríamos más tiempo en el mes de julio para que esos docentes pudieran asistir a los centros, tener estas reuniones telemáticas, esa coordinación con los equipos directivos y pudieran saber, una, qué materia van a impartir, dos, qué plan de contingencia hay diseñado en ese centro para que lo puedan interiorizar y lo puedan poner en la práctica sin ningún tipo de riesgo. Cuando la adjudicación se va a hacer el 7 o el 10 de agosto, hombre, pues creo que todo el mundo entendemos que en agosto los centros están cerrados y ese docente se va a encontrar con toda esa realidad el día que se incorpore el día de septiembre, con lo cual no hay tiempo material para hacer las cosas como tocaría hacerlas, que es sosegadamente, con tiempo y más frente a la crisis sanitaria que tenemos. Muy bien.